pues siempre está aquí con nosotros, muchas gracias. Pues, Placer es mío. gracias por venir al programa. Se me ocurrió, Luis, convocarte porque tú das consejos para que las personas comunes y corrientes eliminen sus deudas. Así De es. hecho, tu empresa se llama Deuda Deuda Cero. Cero. Y yo voy a empezar por la pregunta directa y después vamos a hacer las contrapreguntas. ¿Es posible para el gobierno federal, que tiene 3 trillones de millones en deuda, después podemos ver el Más de reloj, 36 trillones de dólares. 36 trillones, bueno, si es posible llevarlo a deuda cero a un gobierno tan gastador, tan grande, tan paquidérmico, tan endeudado como este, o eso es Trump que está soñando? Definitivamente es posible. Obviamente hay que tomar medidas que no son quizás populares, como las que está tomando Trump, porque está poniendo en juego su futuro político. Si tú tienes un futuro político pensando en reelección, etcétera, y tienes que tomar medidas como estas, puedes estar poniendo en peligro tu futuro. Sin embargo, él lo está haciendo por el bien del país, o por lo menos eso es lo que yo quiero entender. Y definitivamente sí es posible, porque lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes deuda es revisar tu presupuesto. ¿Cuánto está entrando y cuánto está saliendo? Y si tú ya tienes un presupuesto deficitario, como el que ha tenido este país durante los últimos 20 años, tú estás acumulando deuda año tras Intereses. año. Y además de esa deuda, estás acumulando intereses que produce esa deuda. En este momento, cada 100 días, los 36 trillones de dólares que tienen deuda el país producen $1 trillón en intereses, solamente en intereses. Vamos a ver cuando podamos el reloj de la deuda, nosotros lo hemos mostrado muchas veces aquí, a la velocidad que va. Mira, ahí está, en rojo, 36 trillones 700, y va a una velocidad tremenda. Doge, con Elon Musk a la cabeza, no es nada comparado con el monto de la deuda. ¿Cómo no te tragan los intereses? ¿Esos sacrificios no serían excesivos para la población? Luego, si él tiene un plan de bajarnos los impuestos, que es lo que digo yo, dejaría de entrar dinero para pagar la deuda. Yo sospecho que por eso quiere subir los aranceles. Hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Ajá. Lo primero que hizo antes de prácticamente tomar el gobierno es tener contactos suficientes para atraer inversión extranjera, que hasta ahora va en la cantidad de 7 trillones de dólares de plata privada que va a ser invertida en el país en nuevas industrias y en actualización de lo que es la estructura productiva del país. Eso por un lado. En otro lado, Doge, que con Doge está eliminando el gasto que es superfluo y además está eliminando puestos de trabajo federal que fueron rellenados en los últimos 4 años para dar la sensación de que el mercado laboral estaba estable, pero realmente el mayor empleador era el gobierno federal. Así que 24 millones de empleados. 24 millones de empleados. Entonces, al reducir completamente esos gastos y el presupuesto, vas a tener un excedente, un superávit en tu presupuesto, en tu ingreso anual, lo cual te pone en la posición de poder pagar y, sobre todo, negociar esa deuda externa para reducción de intereses y que ahora los intereses te peguen menos y puedas ir pagando esa deuda paulatinamente. No es que la va a pagar en los próximos 4 años, es poner al país en una situación en donde puede ir pagando esa deuda y a lo mejor en los próximos 10 años el país va a estar en una situación totalmente libre de deuda. A ver, vamos, aunque ya has explicado parte, si tuvieras que ponerle un plan, como le pones a tus clientes, al gobierno federal para pagar la deuda, ¿por dónde empiezas? Tal como comenzó, por la revisión de su presupuesto y la eliminación de los gastos superfluos, de esos gastos que te están produciendo una erogación mensual y anual que no es necesaria y que te va a ahorrar plata, dinero, al final de cada año. Pero cuando la mayoría de ese gasto son empleados públicos,
que vas a dejar sin trabajo. Claro. Estás creando un problema social y también tienes planes para ayudar a muchas personas necesitadas que se quedarían sin ayuda. Pero ¿Cómo vas a lidiar con la respuesta de la sociedad? Por eso te estaba diciendo que está pasando muchas cosas al mismo tiempo. Para tomar empleados nuevos necesitas empresas nuevas. 7 trillones de dólares en inversiones privadas que van a necesitar empleados de todo tipo, desde la parte constructiva hasta la parte de mantenimiento, hasta la parte de oficina, empleados de todo tipo. ¿Empresas privadas eso? Empresas privadas. Porque hay mucho empleo creado con el dinero de los contribuyentes y ese tipo de empleo mucha gente pone en duda de que... Pero aquí no hay dinero del contribuyente. Son 7 trillones de dólares que vienen limpios, vienen de Arabia, vienen de Japón, vienen de empresas que están haciendo inversiones para producir algo nuevo, bienes y servicios dentro del país. Así que mientras está despidiendo, está creando nuevos empleos. Y de hecho los últimos 2 reportes de empleo han sido sensacionales, porque sin la intervención del gobierno se han superado las expectativas. Y aún así estamos en una situación que si la medimos por la bolsa, estamos impactados por las medidas. Pero esa es la siguiente medida. ¿Cuál es la siguiente medida? ¿Cómo aumentamos el ingreso del país para poder tener más dinero todavía para poder pagar? Cuando dices país, ¿dices gobierno o dices el gobierno federal, el mundo privado? El gobierno federal. Bueno, ahí es donde yo sospecho, y Trump de alguna manera lo dijo, que los aranceles son para sustituir todo ese dinero que va a dejar de entrar al gobierno cuando reduce la burocracia, cuando baje los impuestos. Al gobierno le entra dinero cuando no paga la burocracia. Cuando disminuye la burocracia, le sobra dinero, porque ahora no está pagando. Pero si además le pones dinero adicional por las tarifas que está supuestamente implantando, y digo supuestamente porque hasta ahora lo que ha logrado son negociaciones o entrar en negociaciones con la mayor parte de los países. El único país que no ha entrado en negociación todavía es China, pero todos los demás que están afectados, que son fuertes, están entrando en esas negociaciones. Algunos ya han firmado acuerdos o preacuerdos, como el caso de Israel. Y al final lo que va a lograr es que estar en un mundo sin tarifas, una globalización real donde no hay impuestos, donde tus productos pueden competir en el mundo sin una carga impositiva y donde vas a tener una mayor producción en el país, lo cual va a dar como consecuencia que el país se convierta en poderoso. Pero hay que tener tiempo, o sea, hay que tener paciencia. ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánto lleva en el gobierno? Hay elecciones en 2 años. ¿Pero cuánto lleva en el gobierno? Sí, 2 meses, 100 ¿no? días, menos de 100 días. Así que cuando lleguen esas elecciones dentro de 2 años, ya debe estar dilucidado muchísima de esta situación y debemos estar viviendo ya un momento de euforia económica. A ver, pero yo vuelvo a insistir en el tema de las reacciones. Sin que tú me reveles un caso específico tuyo, yo quiero preguntarte cuando regresemos de la pausa, si tú no te has encontrado clientes que tú les dices, mira, tienes que ahorrar aquí, no puedes seguir pagando esta letra, tienes que cambiar el carro que está muy caro por uno más barato. Si tú no has encontrado clientes que se te resisten, o que la mujer o el marido te dice que no, y eso vamos a extrapolarlo a lo que podría, creo yo, pasar aquí a nivel nacional en el orden social. Estamos hablando con Luis Peláez de Deuda Cero, tratando de ver si se puede aplicar a nivel federal lo que él hace en su vida diaria como profesional. Regresamos. Bueno, seguimos hablando con Luis Peláez de Deuda Cero, que yo lo he convocado porque estamos hablando de la deuda del gobierno. Y yo digo, oye, ¿será lo mismo, la misma psicología de alguna manera, la deuda familiar o personal que la deuda federal? Porque yo en el radio a cada rato digo cosas así. Y mi pregunta es, por ejemplo, ¿tú has tenido clientes que a lo mejor son endeudados individuales o parejas o familias que tú le dices, mira, tienes que buscarte un carro más barato porque esa letra está muy alta para ti, o tienes que, en vez de tener ese iPhone de última generación, un teléfono, y que te dicen no? Claro, ¿sí? Y que una parte de la pareja quiere A y la otra parte quiere B, o sea que no lo quiere hacer de esa forma. Todo cambio va a tener una resistencia.
Y lo importante es que uno debe entender para qué es el cambio, cuál es el objetivo de ese cambio. Una vez después de la conversación con nuestros clientes o con las personas que tienen que tomar esos cambios en su vida para poder rehacer su parte financiera, entienden que la realidad es que el producto final va a ser más importante y es realmente recomendable, lo toman de una forma disciplinada, y aquellos que continúan disciplinadamente, porque no solamente tomar la decisión en el momento, sino continuar haciéndolo de una forma disciplinada, obtienen los resultados o los mejores resultados posibles de un proceso como ese. Pero tú tienes que convencer a una, dos o una familia, personas. ¿Cómo convences a millones de afectados? Por ejemplo, la Secretaría de Salud ha despedido, tiene 80 millones de empleados. Se va a quedar con 60, son 80.000, disculpa, 80 millones. Sí, 80.000 empleados. 80.000, se va a quedar con 60.000 y va a votar 20.000. Ajá, y va a votar a 20.000. ¿Cómo tú convences a esos 20.000 de que fue bueno para ellos que los votaran? Bueno, hay veces que, aunque tú puedas hacer un parangón, una pareja y un país, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas variables distintas, muchos intereses diferentes. Aquí, en este caso, si se toma la decisión, se tiene que aplicar la decisión de una forma ejecutiva, como si fuese una empresa. Y muchas veces ha pasado que Bank of America tiene que reducir 11.000 personas de su nómina y las reduce. ¿Por qué? Porque necesita reducción de sus costos operativos. Pero esos empleados que el Bank of America sacó, con paquetes o sin paquetes. Por decir Bank of America, ¿no? Ajá, un ejemplo. No votan en unas elecciones por el presidente de Bank of America. Claro. Aquí el problema es que dentro de 2 años hay elecciones al Congreso. Claro. Y entonces si se revierte y ganan los demócratas, cosa perfectamente posible y lógica y que forma parte de la democracia, entonces mi temor es que vamos a estar, ganan unos y cuando ganan los otros, mira, y entonces un cachumbambé, no sé si los venezolanos Sí, tal cual. empieza, reduce impuestos, baja impuestos, sube impuestos, aumenta gastos, disminuye gastos, según cambia el gobierno, y es un nivel de inestabilidad que yo no sé si es bueno para el país. Y esa es la debilidad que tiene Estados Unidos frente a otros países, como China. por ejemplo China, que China no tiene ese problema, tiene un plan y sigue el plan. Aquí cada 4 años, cada 2 años cambia el balance de las fuerzas políticas y cada 4 años puede cambiar el Y presidente. su fortaleza es a la vez su debilidad. Exactamente. Es una combinación curiosa. Y estamos viviendo justamente en un país que tiene eso, y me da la impresión de que este gobierno está actuando a una velocidad tal que nosotros estamos choqueados como población, pero tiene como objetivo resolver todos estos problemas, o por lo menos atacarlos, que la gente lo entienda y que sepa que hay soluciones, que esas 20.000 personas del Departamento de Trabajo van a conseguir, o de Salud, van a conseguir un trabajo estable, porque se van a abrir otras oportunidades y que no va a haber ese problema posterior. Además, creo que se les está dando una compensación muy interesante. Sí. Ahora, claro, eso que decimos, ¿no? Irónicamente, nosotros venimos de países que han fracasado precisamente por una... Yo recuerdo llegar a Venezuela y enterarme, por ejemplo, de que la Universidad Central se financiaba con 12 pozos de petróleo que administraba la propia dirección de la universidad. Entonces, era un negociazo ser el presidente de la universidad, era una cosa tremenda. Y recuerdo ir a echar gasolina, me acuerdo de ese reportaje, y entonces llené el tanque, cobré, después compré un pomo grande de agua y me costó más el agua que la gasolina, que llenar el tanque de gasolina. Entonces, eso que parecían beneficios, al final trajeron como consecuencia quiebra, desastre. Oye, Chávez gobernó creo que llegó en un momento a $200 el barril. Yo no sé cuándo tú llegaste a Venezuela. Sí, efectivamente hubo una muy mala administración, ¿verdad? Chávez fue causa. Esto fue con Caldera, este cuento del... El problema de Chávez es justamente consecuencia de la mala administración democrática que tuvimos en el país. Y con Carlos Andrés. Y con Carlos Andrés Pérez. Pero
era un país muy, muy rico, muy mal administrado. No podemos repetir los mismos errores. ¿Se puede, entre tus clientes, por ejemplo, ser rico y estar en quiebra? Sí, claro que sí. Entre mis clientes, entre mis amigos y entre mis conocidos. Sí. Sí, hay gente que gana muchísimo dinero y no tiene un presupuesto, no sabe cuánto gana y cuánto paga. ¿No? Y al final, cuando va a sacar las cuentas, está ¿Tú crees que al negativo. país le pasa eso? Al país le ha venido pasando eso durante los últimos 20 años, pero con la anuencia y conocimiento de los políticos que lo estaban haciendo para sobrevivir y hacerse el importante. ¿Cuántas veces tú has tenido que decir? ¿Cuántas veces tú has tenido que decir? Hay una sesión de urgencia en el Congreso para levantar el techo de la deuda, porque no alcanza el dinero y nos vamos a quedar sin controladores aéreos. ¿Por qué tienen que ser los controladores aéreos los que van a perder el salario? ¿Por qué no pueden ser los congresistas? Debería ponerse un... ¿Verdad? Debería prohibirse, porque a los gobiernos, por ejemplo, el gobierno del condado técnicamente, o los gobiernos municipales tienen prohibido pedir préstamos. Claro. Tienen que balancear el presupuesto. ¿Debería exigirse al gobierno federal? Absolutamente. Y justamente ese es el objetivo que tiene este gobierno. Balancear el presupuesto y mantenerlo balanceado. Obviamente no lo van a imponer, o si lo imponen sería mucho mejor que por ley quedara impuesto, que quede balanceado, porque es la única manera de mantener una economía sana. Tu presupuesto tiene que estar balanceado, sí o sí. Ahora, si tú cada 100 días tienes $1 trillón en deuda por intereses y cada otros 100 días tienes que aumentar el techo de la deuda porque no tienes dinero para pagar, pues definitivamente vamos de camino a la quiebra. Sí, es lo que usted dice, no es balancear el presupuesto, porque de todas maneras, aunque le prohíbas pedir prestado, tienen el otro recurso que no tiene el condado, gracias a Dios, de imprimir billetes. Claro. Poner la maquinita, que termina por devaluar, que es lo que pasó. Metes tanto circulante que el dinero baja de precio y crea inflación. Tal cual. Pero eso fue, creo que en el gobierno de Clinton, si no estoy equivocado, que cambió el tema de que el dinero tenía patrón que de oro estar, fue Nixon. el patrón Nixon. Fue Nixon en 1975. Que el dinero tenía Creo que que estar, 75. tenía que estar avalado con Quitó una el patrón reserva de oro. oro, el patrón oro. Fíjate, yo de alguna manera estoy de acuerdo con eso, porque la economía creció tanto que no iba a haber oro suficiente, yo creo, tendría que seguir extrayendo. Lo que pasa es que no se contó con la irresponsabilidad de los políticos, ¿no? Pero que la economía creciera no significa que tú vas a endeudar el gobierno. Son dos cosas claro distintas. que no. Claro que no. No, pero digo, lo del patrón oro es una discusión que Ya, es ríos diferente. de tinta y de Es libros diferente, además, ¿sí? sobre ese tema del patrón oro. Vamos a una pausa y volvemos ya aquí con Luis Peláez de Deuda Cero. Entonces, usted está optimista como economista, Total. como gestor de deudas, de que ¿cuánto tiempo demorarías? Yo le daría Balancear el presupuesto. yo por lo menos le daría un año. El primer año de operación va a ser un año muy complejo, ya lo estamos viviendo, pero al final de este primer año, en la entrega de cuentas del año que viene, del año 2026, vamos a tener un comienzo. Ojalá sea así. Tiene que regresar de nuevo porque hay dos cosas distintas, ahora me di cuenta. Una es balancear el presupuesto y otra es pagar la deuda. Claro. Tú puedes balancear el presupuesto Y no pagar la deuda. y no pagar la deuda, que esa sería una tentación. Es más fácil balancear el presupuesto que pagar la deuda, ¿no? Por supuesto, es lo primero. Pero el balance puede ser a que te quede superávit. ¿Y qué haces con el superávit? Puedes pagar y renegociar. También, ojo, también puede ser, están pensando en regalar dinero, en que nos van a devolver un cheque, hablaban de $5,000. Yo creo que es preferible que lo pongan para pagar la deuda. Por lo menos para renegociarla, porque los intereses están muy altos. Está muy bien. Y renegociar la deuda es para que te bajen el interés. Y te aumenten el tiempo de pago, porque al aumentar el tiempo de pago el bloque de tiempo de cálculo de intereses es más largo y para pagar esos intereses te dan más tiempo. Bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado gracias aquí a ti por la con invitación. nosotros. Luis Peláez de Deuda Cero, tratando de entender si la economía familiar se parece o no a la economía nacional. Nos vemos mañana en la radio, 12:60 AM en su dial, de 3 a 5 de la tarde. Tenemos ahí una mesa de discusión para arreglar el mundo. Arreglemos.